todos podemos danzar para Dios. Y yo realmente, ¿qué nos diferencia de alguien que danza o baila en lo secular? Si un bailarín profesional viene acá y se aprende estos pasos, ¿cuál es la diferencia? ¿Se lo pensó? Porque si no, solamente show. ¿O no? Es solo show. ¿Todos podemos danzar para Dios? Realmente, y me puse a pensar, era como una duda, y Dios me dijo, sí, todos pueden danzar para mí. Pero hay una diferencia, que no todos son hijos. Y eso significa que toda danza que sea para Dios, no toda llega al corazón o a la presencia de Dios. Ahí está la diferencia. Y yo decía, pero entonces, ¿cómo hacemos esto? Se lo pregunta, ¿cómo podemos realmente diferenciarlo? ¿Cómo realmente la adoración puede llegar a la presencia, puede tocar el corazón del Padre? Y leyendo Juan 3, 4, dice, Nicodemo le preguntó, ¿cómo puede volver a nacer alguien que ya es viejo? ¿Acaso puede entrar otra vez al vientre de su madre? Y Jesús le respondió, te aseguro que si uno no nace del agua y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Todos nacen de padres humanos, pero los hijos de Dios solo nacen en el Espíritu. Y después de 4, 23, y dice, Dios es Espíritu, y los que le adoran para que lo adoren como se debe, tienen que ser guiados por el Espíritu. Hay dos puntos claves que a mí me impactaron cuando yo leía esto. Que primero tenemos que nacer de nuevo en el Espíritu para realmente poder conocer cómo adorar al Padre. Porque si no, no podemos. Porque si no, nuestra danza es solo un show. Y eso me impactaba porque hay tanta danza, hay tanto de esto, pero ¿cuántos realmente están dispuestos a nacer de nuevo? ¿Cuántos están realmente como danzores? Estamos dispuestos a prepararnos y a morir a todos nuestros propios deseos para que los deseos del Espíritu nos guíen y hagamos la voluntad, los pasos, todo de Él. ¿Cuántos están dispuestos? Y es difícil, ¿no? Es difícil realmente decir, todos podemos decir, amén, gloria a Dios, pero hacerlo es difícil. Pero, y esto me lleva a pensar que hay unas palabras, y esta palabra tan conocida, ¿no? Dancemos o adoremos a Dios en el Espíritu. Lo llevo a la danza, ¿no? Cuando danzamos en el Espíritu. Lo escuchamos un montón de veces, un montón. Para mí eso se escuchó muchas veces. Pero algo clave que me empecé a pensar es si sabemos realmente qué significa. Que tenemos que danzar no tanto como para el rey, sino danzar con el rey. Porque dice, adoremos como en espíritu, en espíritu, adoremos en Él, dancemos con Él, en Él. Porque si no, solamente show, ahí es donde está la diferencia, ahí lo que impacta. Y sabe que me pensaba esto y decía que nuestra danza empieza a encontrar un significado en Él, en el Espíritu. Porque nuestra danza, y esto me impactaba a mí también, decía, nuestra danza la fundamenta el Espíritu Santo. Porque como decía, ¿no? A veces hay muchos criticones, hay muchas personas que nos dicen, no, la danza no es de Dios. No, la danza es no mover el cuerpo, la danza es, no sé, las hermanas quieren calentar a los hermanos grandes, porque se dice, aún se dice, no, la danza es solamente para hacer show, para distraer a las iglesias. Y los cristianos, los danzores, estamos, no, David danzó. No. Si cuando se abrió el mar, lo primero que hicieron fue danzar. No entramos en esa discusión, ¿no? Y el otro dice, sí, David danzó, pero Jesús no danzó. Y empieza la pelea, ¿no? Esa pelea común, David. Usted ve en las redes sociales, eso es siempre. Nosotros en las redes sociales lo tenemos todo el tiempo, gente peleándose. Nosotros no contestamos. Y eso es impresionante, esa duda.
Y incluso a veces como danzores no tenemos ni siquiera nosotros nuestro propio fundamento para poder danzar. Danzamos por danzar o por moda. Porque no entendemos cuál es el fundamento de la danza y quién fundamenta nuestra danza. Y nuestra danza la fundamenta el Espíritu Santo. Y yo pregunté, ¿de qué manera el Espíritu Santo se manifiesta en nuestra danza? Yo pensaba, ¿de qué manera? ¿Cómo lo puedo explicar? ¿Cómo lo puedo explayar? Y me fui a lo básico, a lo más básico cuando arranqué la danza. Buscame el significado de la danza. En Google lo busqué. Dice, la danza es un arte que se basa en la expresión corporal, generalmente acompañada de música. Se trata de la ejecución de movimientos al ritmo de la música, que expresa sentimientos y emociones. Y acá es donde el Espíritu Santo empieza a fundamentar nuestra danza. Así, ¿de qué manera? ¿De qué manera los hijos podemos ser fundamentados en la danza? A través de los sentimientos y emociones. ¿Por qué? Porque vos podés ver cualquier coro secular. No sé si los chicos, mayormente tenemos Instagram, muchas coreografías, no solo de danza, porque cuando buscas cosas de baile te aparecen todos, no todo cristiano, y ves, o cuando tenés amigos los vas a ver bailar, y ellos te hacen un coreo triste y te genera esa tristeza. O un coreo de miedo, o un coreo de suspenso, como una película, ¿no? Te atrapa con sus emociones, ¿no? Y pensaba, el Espíritu Santo fundamenta nuestra danza, sí, pero ¿de qué manera afecta cuando danzamos? ¿De qué manera impacta todo ese ambiente cuando danzamos? Y me llevó a Gálatas 5, 22 y 23. Y dice así, mira. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Y leyendo esto, entendía que, porque muchas veces se dice, no, si vos estás mal, no dances. Si una persona hoy llega con depresión, ansiedad, está endemoniado, que no dance. No, que no dance, está enojado, que no dance. Eso es algo normal que pasa. Es algo normal de lo que pasa constantemente. El no dancé porque estás mal, pero ¿por qué? Porque la danza expresa emociones y eso es como algo normal, ¿no? ¿Se conoce? Entonces vas a arruinar el ambiente. Y yo leyendo esto decía, cuando danzamos triste, enojado, depresivos, ansiosos, pero si estamos en el Espíritu, mientras danzamos y le adoramos, depositamos nuestra confianza en Él. ¿Y cómo vamos con esto? Con el tema de los dones. Sí, yo estoy triste, pero mi alma está triste, pero el Espíritu, los frutos del Espíritu empiezan a surgir en mi momento de tristeza, y yo depositando toda mi confianza en Él, los frutos de alegría, de paz y de gozo van a surgir. Y ahí es donde cambia el ambiente. Ahí cambia el ambiente. Cuando hay ansiedad, cuando hay enojo, la paz, la bondad y el amor del Espíritu, por eso son frutos. Esos son frutos del Espíritu. Y eso cambia el ambiente. Pero ¿cómo hacemos? Yo danzo y cambio el ambiente porque confío en Dios. No es tan fácil confiar en Dios. Porque no lo vemos. Y a veces nuestra fe es débil. No es tan fácil confiar en Dios. Y es triste decirlo. Porque si no, no pecaría nadie si fuera fácil confiar en Dios. Si no, no dudaríamos. Pero confiar en Dios es difícil. Y para que el ambiente cambie, debe haber una dedicación y intimidad. Y Dios me decía, ¿por qué? Porque debemos permanecer en Él. En un capítulo de Juan muy conocido, Jesús le dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, conocerán la verdad
y la verdad los hará libres. El permanecer nos va a hacer libres. El permanecer como adoradores en la danza nos va a hacer libres y va a cambiar realmente la atmósfera. La atmósfera cambia cuando depositamos completamente nuestra situación en la mano de Dios. Ahí cambia. Pero ¿sabe qué? Eso no pasa solo los sábados y los domingos. Hay una seguidilla de pasos para llegar. ¿Cuáles son esos pasos? Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Esos son los pasos. Los lunes oro, los martes ayuno, los miércoles adoro y todos juntos hasta el jueves, todos cantamos, todo. Pero si no llegamos acá y esperamos que si el pastor o el que trae la palabra está encendido para que me dé una palabra y yo me encienda. Y después llego al lunes y vuelvo a luchar y llego al sábado todo arrastrado, llego al fin de semana todo arrastrado y cansado. ¿Por qué? Porque sí, porque no estás depositando tu confianza completamente en Él. Porque para ser adoradores tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Tener una vida nueva, una vida en el Espíritu, es vivir una vida completamente para Dios. Y ahí donde como danza va a cambiar la atmósfera. Pero si no, no importa tampoco los errores, ¿no? Porque podemos fallar, pero es decir, fallé a Dios, pero vuelvo a Él constantemente, porque su misericordia se renueva siempre, porque eso es algo normal. El enemigo se nos mete en la cabeza, ya fallaste, ya pecaste, ya no podés danzar. Eso es mentira, porque si te mete en la mente, intenta cambiar los diseños. Y sabe que el diablo se mete en los diseños, se mete por la parte de atrás, se mete muy por la parte de atrás. ¿Sabe? Dice en Juan 10, dice, les aseguro que el que no entra por la puerta al redil de las ovejas, sino que trepa y se mete por otro lado, es un ladrón y un bandido. El que entra por la puerta de las ovejas es el pastor de las ovejas. El portero le abre la puerta y las ovejas oyen su voz. Llama por su nombre a las ovejas y las saca del redil. Cuando ya las ha sacado, todas las que son suyas va delante de ella y las ovejas le siguen porque reconocen su voz. Pero jamás seguirán a un desconocido, más bien huirán de él porque no reconocen la voz del extraño. Yo leía esto y era impactante, porque el enemigo se mete en los diseños, es algo normal. ¿Por qué hay tantas disociaciones de género? Porque el enemigo se metió en el diseño. ¿Por qué tantos jóvenes hoy no aguantan hasta el matrimonio? Porque el enemigo se mete en el diseño. Porque Dios diseñó algo perfecto. Pero el enemigo astuto se mete de a poquito. Se mete por la puerta de atrás. No va a venir delante, mirá, yo soy el pecado que te va a llevar al infierno. No, va a venir y te va a decir, vení, esto está bueno. No te va a alejar tanto de Dios. Mirate un videíto, después orás. Mirate, no, dale un besito, después vas a aguantar. Y eso es mentira del diablo. Y encima después pecás y te apartás mucho tiempo. Porque la mente empieza a dudar. Porque perdimos la intimidad. Porque perdemos, nos empezamos a alejar constantemente. Como danzores tenemos que tener una buena intimidad. Sobre todo se dice, ¿no? Y dicen los libros, los estudios de danza, dicen, no, está la danza profética, está la danza rabínica, tenemos que ser guiados, tenemos que saber quién nos guía, tenemos que saber qué interpretar. Pero si no conocemos al Espíritu Santo, ¿cómo vamos a saber lo que Él quiere hacer? ¿Cómo lo debemos expresar si ni siquiera le entendemos, si ni siquiera reconocemos su voz? No reconocemos su voz. ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo vamos a ser parte del redil si no reconocemos su voz? Y seguimos la voz de cualquier extraño. ¿Cómo vamos a ser como danzores? Y por eso mucha gente hoy da pie a que se critique la danza. Da pie por eso. Porque los que danzan no toman el lugar de autoridad donde Dios los puso y no están siguiendo la voz correcta. No está siguiendo la voz del pastor, no está siguiendo el voz del desconocido. Y no podemos hacer nada, solamente orar por cada uno de ellos y
mostrarle que nuestro Dios nos juzga, que cuando uno peca no lo tiene que apiedrar, sino amar, decir, hey, te vas a levantar, hey, volvé a danzar, volvé conmigo, volvé. Y eso es importante para mi vida, porque entendiendo que somos de Él, entendiendo que somos en Él, tenemos que tener claro que no importa si uno dice que la danza es o no es de Dios. ¿Cuántos creen eso? Si yo digo que la danza no es de Dios, ¿ustedes qué van a decir? ¿Es de Dios? Sí. Otros van a decir no, y otros van a decir sí. Y si uno está dudando, está en problema, porque va a poder dejar de danzar. Porque para danzar tenemos que tener claro qué es lo que estamos diciendo y haciendo y declarando cuando danzamos. Tenemos que tener bien claro qué es lo que estamos declarando. Tenemos que tener bien claro dónde nos estamos posicionando. Tenemos que tener bien claro quién nos envió. ¿Quién nos envió? Hay algo que leyendo estos días y me impactaba, porque Juan habla de Jesús y me enamoraba más de Jesús, como Jesús hablaba, como Jesús se enfrentaba a los fariseos en palabras, y era impresionante y me enamoraba de las palabras de Jesús. Pero lo que más me llegó a impactar es que Jesús nunca dudó de quién lo envió. Él no dudó. Él nunca, y hay muchos versículos que él está dudando, yo sé quién soy, yo sé quién me envió. Hasta una parte de la Biblia, los mismos discípulos le dijeron, no es mucho, ¿no te parece mucho lo que dijiste? ¿No te parece mucho lo que dijiste? Y Jesús le dijo, el Hijo de Dios descendió, mira, estoy acá en la tierra, ¿en serio le parece mucho? ¿En serio esto les ofende? Jesús, ese corazón triste de Jesús diciendo, ¿en serio esto les ofende? Yo bajé del trono de mi Padre, al lado de mi Padre, bajé aquí para salvarlos a ustedes. ¿Esto les ofende? Y eso tocaba mi corazón. Pero Jesús aún así siguió predicando y diciendo, lo que yo hablo es del Espíritu. Y el Espíritu es el que da vida. Así que mis palabras dan vida. Y eso para mí es un cierre impactante. Es impactante cómo Jesús cierra con esto. Porque a veces leemos y la danza, la danza está apartado del Nuevo Testamento. No, la danza nos enseña que como hijos tenemos que saber qué estamos haciendo. Que como hijos tenemos que saber dónde Él nos está posicionando. Él sabe quién nos llamó. Él sabe por qué nos llamó. Él nos predestinó desde antes, chicos. Él nos llamó desde antes de la fundación del mundo. Y eso es un versículo conocido. Todos lo conocen. Hoy están acá porque Dios ya los predestinó, porque Dios ya los llamó. Entonces, ¿por qué están dudando? ¿Por qué hay una duda? No solo en la danza, sino en general. ¿Por qué hay esa duda de lo que tengo que hacer? Porque es una gran duda, ¿no? ¿Cuál es mi ministerio? Ay, ¿dónde Dios me va a usar? ¿Por qué dudamos de eso? ¿Por qué dudamos constantemente de eso? Porque no sabemos, porque aún no hemos nacido de nuevo. Porque el que nace de nuevo tiene una intimidad con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a revelar la verdad. El Espíritu Santo le va a revelar las palabras declaradas ya hace miles de años. Eso hace el Espíritu Santo, pero si no nacemos de nuevo no podemos hacer nada. Nada, no podemos hacer nada. Con esto termino. No lo quería hacer muy largo. Se largo, perdón, yo lo sentí corto. Jesús dijo, como le dije, mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. El que está dispuesto a hacer mi voluntad, la voluntad de Dios, reconocerá si mis enseñanzas provienen de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por
cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin maldad. Es impactante. Si usted no lo entiende, vuelva a leer en su casa. Es Juan 7:16. Es Juan 7:16. Y me impacta esto. Dice, yo no estoy acá haciendo mi voluntad. Yo no estoy acá haciendo mi voluntad. ¿Y cómo nos damos cuenta? Hoy alguno está dudando si está o no está haciendo la voluntad de Dios, es porque lo está haciendo por su propia vanagloria. Si lo está haciendo para usted, no va a llegar a nada. Si usted está haciendo esto para recibir aplausos, no van a llegar a nada. Si usted, a mí me criticaron, ¿no? Cuando le dije, vamos a hacer la cuenta de arte creativa en las redes sociales, me criticaron y me dijeron que yo me quería hacer ver. Y me decían, no, la danza, ¿para qué queremos crear los videos de danza? ¿Para qué? Y me empezaron a criticar. Y decían que yo me quería hacer ver, que me quería hacer famoso. Y era triste, pero yo sabía que lo que íbamos a mostrar iba a ser de bendición para los demás. Así que no me importó la crítica. Si ustedes hoy están dudando, pero si ustedes entienden que eso no es para ustedes, a veces pensamos eso, ¿no? Esto de Dios, y pensalo bien, pensalo, no es tan difícil para saber si es de Dios. ¿Para quién lo estás haciendo? ¿Para vos? ¿Querés llenarte de seguidores? ¿Querés llenarte de aplausos? ¿Querés hacerte conocido? ¿Querés que te reconozca el pastor? ¿Querés que te reconozca el apóstol? ¿Quién querés que te reconozca? Realmente se cierra todo ahí. Se cierra ahí todo. ¿Quién querés que te reconozca? ¿O no? ¿Y a quién estamos escuchando? ¿A quién estamos escuchando en ese momento? ¿A las críticas? Porque se habló de David, ¿no? Y yo quiero cerrar con David. Cuando David danzó, se puso como el loco, mal. Yo creo que David se llevó a un punto impresionante. Primero, por un punto que tocamos, porque conocía a Dios, porque tenía un corazón conforme a Dios. Y encima dice que danzó con toda su fuerza. Danzó con toda su fuerza. Son puntos claros que se dice siempre, ¿no? Danzó con toda su fuerza. Corazón conforme a Dios, sabía quién era Dios. Y me lleva al Nuevo Testamento. ¿Cuál dijo Jesús? Es el primer y gran mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿O no lo dice así? ¿Y cómo danzó David? ¿Cómo danzó David, hermano? Con toda su fuerza, con todo su corazón. Amén. Él sabía quién era Dios. Y si usted le cuesta moverse de la silla, porque es normal. No, los danzores danzan cuando está delante. Si no, aplauden. Aplaudimos. Porque no conocemos cómo adorar a Dios. David perdió toda vergüenza. Hermano, David era un rey. David era un rey. Se humilló para Dios, se desprendió de todas sus vestiduras y danzó. Y algunos decían, pero esto lo hace un bufón, esto no lo puede hacer el rey. Pero David lo hizo. Hablamos tanto de David lo hizo. Amén. Pero ¿sabés quién también lo hizo? Jesús se humilló a ser hombre, de ser Dios a ser hombre. También se humilló. ¿Sabe cuál es el punto final? Humillarse ante Dios. Y sabe que cuando nuestra humillación completa y se genera una adoración, eso perfuma toda la casa. Y sabe que cuando la mujer lava los pies, rompe perfume, le lava los pies, lo seca con su pelo, dice que se ambientó toda la casa. Y lo primero que hizo un discípulo, y lo puede hacer un pastor, lo puede hacer un líder. Pero ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? Ese perfume era muy caro. Ese perfume era muy caro.
siempre van a estar, pero a mí no siempre me tendrán. Y Judas le dijo, eso lo podemos vender y dárselo a alguien más. Estás haciendo las cosas mal, pero si vos sabés a quién estás adorando, no importa. No importa nada. Cuando el paralítico estaba en el estanque, el día de reposo, el estanque que pasaba el ángel, vino Jesús y le dijo, ¿querés ser libre? Él dudando, sí, pero nadie me puede llevar. Y Jesús le dijo, ¿querés ser libre? Si hay alguien acá que no es libre, que hay realmente ataduras, puede ser en su corazón, puede ser ataduras de enfermedades, de maldición, o puede ser ataduras de nuestra propia mente, donde el enemigo se metió. Si hay realmente alguien acá, Jesús le dijo, soy libre, toma tu lecho y anda. Toma tu lecho y anda. Pero algo impactante que pasa después, los fariseos se le acercan y le dicen, ¿quién te sanó en el día de reposo? Esta crítica, la crítica siempre va a estar. Y dijo este paralítico, que ya no era paralítico, que estaba cargando sus cosas, y dijo, a mí no me interesa lo que ustedes digan. Yo sé, ustedes están dudando si es o no es el Cristo. Ustedes están dudando si lo que hacen lo hacen para Dios. Y él le dijo, yo sé quién me sanó. Yo sé quién me sanó. Y fue ese hombre el que me sanó, el que me puso en mi mano. Los invito a ponerse de pie.